Entonces vimos las familias, ¿no? Que usualmente se cultivan en un huerto, ¿no? Las familias de las solanáceas, las quenopodiáceas o amarantáceas, este, todas las que vimos, las liliáceas, etcétera, ¿no? Pero hay una familia, digamos, que en general no aparece en literatura de huertos urbanos, que es la familia Lamiaceae. La familia Lamiaceae incluye muchas plantas aromáticas como la albahaca, la hierbabuena, la menta, el orégano, el romero y el tomillo, y que pues nosotros a lo mejor también ocupamos para cocinar, ¿no? Entonces sería importante pues poder tenerlas en nuestro huerto. Además, veíamos, ¿no? O sea, ya más en literatura un poquito más avanzada, donde se ven las interacciones que podemos asociar. Por ejemplo, hay algo que le llaman el guacal temático, ¿no? Y entonces en ese guacal, por ejemplo, sería el guacal de pizza. Y entonces tenemos un jitomate asociado pues a son ingredientes que tienen la pizza, ¿no? Jitomate para hacer la salsa, tienes cebolla, pero además también tienes albahaca, ¿no? Entonces esas tres plantas de hecho se llevan bien, tienen una interacción positiva. Si se acuerdan de la tabla de las interacciones que les compartí, ¿no? Entonces, y además no ocupan tanto espacio, ¿no? Siempre son como de porte herbáceo y y no van a, digamos, afectar tanto a nuestras otras plantas que a lo mejor son de mayor interés, ¿no? O que consumimos en mayor medida. Entonces, eh, les decía, aquí puse algunas, justo, que estas plantas, además de proveernos, pues, condimentos, ¿no? Especias, pues también se sabe, muchas de estas plantas que son aromáticas tienen muchos compuestos que son de hecho medicinales, ¿no? Y parte un poco de la premisa de que nuestra medicina sea nuestro alimento, ¿no? O que nuestro alimento sea nuestra medicina o de manera preventiva. Entonces, tener siempre, por ejemplo, un poquito de orégano, ¿no? Nos ayuda con el dolor de estómago, la menta con el hipo, el mal aliento. El jengibre es súper bueno para desinflamar dolores como de osteoartritis, ¿no? O de migraña constante, pues ayuda mucho el jengibre y además fortalece el sistema inmune. El ajo, pues, el ajo sí ya lo habíamos visto antes, ¿no? Aunque también está considerado como una especia. Es un antiséptico natural, ¿no? Ayuda por muchos de sus componentes a mejorar la circulación en el cerebro, lo cual previene Alzheimer y cuestiones como de que se nos olviden también las cosas por ahí, ¿no? El tomillo es digestivo, también evita espasmos intestinales, es súper bueno ahora para enfermedades respiratorias, es muy bueno. El clavo, ¿no? Sabemos que es un antibiótico natural, también es un desinflamatorio, un analgésico, elimina malos olores, pues la hierbabuena, en fin. Si nosotros vemos, cada planta tiene sus propiedades, ¿no? Y el hecho, les decía, de hacerles un pequeño espacio en nuestro huerto, pues va a ser muy bueno, ¿no? Cosas que no podríamos cultivar a lo mejor en un huerto urbano, pues la pimienta, ¿no? O la canela, que es una corteza, ¿no? Estos son árboles. Entonces, pero bueno, en general las otras sí podríamos hacerlo. Y una forma, ¿no? Para quienes tengan espacio de generar un ambiente ideal para estas plantas aromáticas es la espiral de cultivo. Entonces, la espiral de cultivo, como se ve en esta imagen, aquí lo están haciendo con botellas, ¿no? Pero hay quienes lo hacen con ladrillos, solo con piedras. Sirven, están formando una espiral eh, elevada, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto? Es pues justamente para generar microambientes. Entonces, a pesar de que a lo mejor en este espacio de cierta cantidad de luz, y que nosotros, como habíamos dicho cuando estábamos pensando en nuestro espacio, cuando les dejé esta tarea de hacer su cuadro para ver qué plantas querían y podían cultivar, ¿no? Considerando no solo el espacio, sino los requerimientos de luz y de humedad.
Entonces decíamos, no vamos a poner juntas plantas que requieran diferentes necesidades, como de una que requiera mucho riego y la otra no tanto, ¿no? Porque al final o vamos a pudrir una, vamos a pudrir las raíces de una, o vamos a terminar secando la otra, ¿no? Entonces, con esta espiral de cultivo, como les digo, lo que se logran son diferentes ambientes, ¿no? Son microambientes o microclimas. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí de hecho incluye como una mini fuente. No sé a quién le gusten los berros, ¿no? Pero bueno, sepan que a lo mejor no sabían que los berros pues crecen en ambientes acuáticos, ¿no? Entonces, aquí habría como un pequeño estanque, ¿no? A lo mejor una macetita con agua y ahí estarían creciendo los berros. Plantas que requieren mucha humedad son la menta, la albahaca, ¿no? El perejil, el cilantro. A las que no les gusta tanto la humedad, pues es justo el romero, el orégano, la lavanda. Entonces van en este sentido. A estas les gusta mucho el sol, ¿no? Y entonces cuando nosotros reguemos, no se va a acumular el agua aquí, sino que se va a seguir infiltrando. Esa es la idea de que podamos colocarlas de esta manera. Entonces, igual, por ejemplo, cuando llueve, aquí se dice y se infiltra, puede ser agua de lluvia o agua de riego, y entonces se va a ir hacia las especies, a estas partes de abajo que requieren mayor humedad, ¿no? Entonces, de hecho, esta es una técnica, como se viene aquí en esta infografía, que es una técnica de permacultura, que es una de las formas, ¿no? Así como la agroecología, la permacultura, son ramas de diseño agrícola ecológico que están enfocados en desarrollar sistemas orgánicos, ¿no? Para empezar, que no tengan ningún insumo químico, pero que además también vaya con los patrones de la naturaleza, ¿no? Los procesos que se dan ahí. Entonces, esto, bueno, sería para quienes tengan un espacio en suelo, es una gran idea, ¿no? ¿Qué pasa para quienes no tenemos a lo mejor de pronto estos espacios, ¿no? Hay una forma, ¿no?, de hacerlo muy pequeño, que es la maceta medicinal, ¿no? Y entonces, si ven, estaría salvia, el polio, la menta y el tomillo. Entonces, para poner 4 plantas de estas, aunque son pequeñas, ¿no?, que son de porte herbáceo, sí requeriríamos una maceta más o menos de 19 litros, pensando en una cubeta, por ejemplo, como esas que son para las de pintura, ¿no? Esas típicas cubetas de pintura, pues más o menos tendrían esta capacidad, perdón, no, son 19 litros, ¿no? Más o menos de diámetro, 35 centímetros. Y entonces podríamos así tener una asociación, en este caso, de plantas que más o menos toleran una cierta cantidad de humedad, ¿no? Otra de las formas que a mí también me parece muy interesante es esta, ¿no? Como poner en un tubo de PVC, ¿no? Reciclando materiales que de pronto surgen como desechos, ¿no? Se cambió la tubería y sobraron, no sé, 3 metros de tubo. Entonces, con esos tubos les podemos hacer un hoyito, y en este caso, pues son suculentas, ¿no? Es como más una cuestión de adorno, más que alimenticia, pero bien podríamos tener una plantita de menta, tomillo, etcétera, ¿no? En este caso yo les sugeriría, si por ejemplo van a poner solo un tubo, podríamos ponerlo con cierta inclinación, ¿no? Considerando lo anterior de la espiral de cultivo. Entonces en la parte superior del tubo pondríamos a lo mejor romero, orégano, lavanda, ¿no? Y hacia el final, donde se va a acumular mucho de esta agua, ¿no? Del escurrimiento, podríamos poner cilantro, perejil o albahaca. O hacer como aquí está, a lo mejor dos tubos, a lo mejor uno, quizá no inclinado, pero uno que sea solo como para especies que les gusta mucho más el sol y poco riego, y algún otro que requiera, pues sí, menos sol y más riego, ¿no? Que serían estas de acá: menta, albahaca, perejil, cilantro,
manzanilla, caléndula, cebollín, ¿no? Y por otro lado estas que no les gusta tanto la humedad, ¿no? Pero que sí les gusta mucho el sol. Entonces, pues les propongo que intenten aplicar alguna de estas ideas, tanto la espiral de cultivo, si tienen suelo, como puede ser la maceta, ¿no? O alguno de estos tubos. De hecho, yo voy a empezar a hacer uno de estos tubos, lo voy a empezar a poner en el espacio uno de los espacios en los que estoy trabajando, ¿no? Entonces, igual les voy compartiendo algunas imágenes de cómo lo voy armando, por si les sirve de inspiración, pero seguramente a ustedes ya se les están ocurriendo algunas otras ideas, ¿no? Queda un poco claro esta parte de acomodar las plantas conforme a sus requerimientos nutricionales. Maestra, ¿qué material ocupa para la maceta medicinal? Sí, solo justamente una cubeta o una maceta de 19 litros. Ahorita espero que nos dé tiempo de hablar un poquito de los sustratos. Abajo le pondrías una capa de tierra, de piedras, perdón, piedras más grandes para ayudar a que se drene. Además de que, bueno, las macetas sí deberían tener hoyos, ¿no? Todas las macetas deberían tener hoyitos para poder drenar el exceso de agua. Y aquí tú puedes poner 4 plantitas, ¿no? Las que tú quieras. Yo te aconsejaría que fueran de los mismos requerimientos no nutricionales, sino climáticos, ¿no? O sea, pondría a lo mejor menta, albahaca, perejil, ¿no? O si no las vas a regar tanto, pues puedes poner romero, orégano, salvia, tomillo, ¿no? Puedes poner acomodar 3 o 4. Gracias, maestra. El polio es súper bueno y yo lo he tenido y lo he perdido varias veces, como que en estados como en Oaxaca se utiliza mucho, ¿no? Es como muy típico después de la comida hacerse un tecito, una infusión de polio. Es muy rico, ¿no? Y ayuda como a la digestión. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas 3 no ocupan tanta humedad, pero sí, ¿no? La menta sí le gusta más, sí le gusta más la humedad y digamos que en este esquema en particular, la menta estaría como cubierta o aprovecharía la sombra que le da la salvia y el polio, para poder seguir creciendo, ¿no? Es como una mini asociación, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que lo que sigue es que vamos a hablar un poquito de los beneficios de la agricultura urbana, ¿no? Y esta diapositiva, de hecho, la repetí en la otra, ¿no? Pero bueno, digamos en general, y vamos a ver por qué sí, ¿no? Tenemos estos beneficios, pues es que vamos a poder producir ciertos alimentos, ¿no? Hablábamos en esta cuestión de pensarnos no solo como consumidores, sino de pronto también como productores, ¿no? Y abonar un poquito como a nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Platicaba justo de esto hace unos días con algunos amigos y pues se venían cambios importantes en su vida. Yo les decía, no te preocupes porque al final, o sea, con lo que tú sabes, ¿no? Ellos compañeros también que les gustan los huertos, donde sea que tú estés, que tengas un poco de suelo y agua, pues no te mueres de hambre, ¿no? O sea, tú al menos puedes cultivar y te va a ir bien, ¿no? Recuperar ciertos territorios, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Autonomía y autogestión, ¿no? Generan estos movimientos, pone como un freno o un cambio, ¿no? A esta cuestión de lo moderno. A veces pensar en que solo los edificios, o sea, en aras de la tecnología o de lo moderno,
en estos espacios no podría haber o no deberían existir estos ambientes típicamente rurales, pues, pues no, en realidad lo que se está viendo que que forma parte, ¿no? Debe formar parte de este ambiente, de este ecosistema. El hecho, quienes tengan un huerto, pues sabrán que también provee salud emocional y física, ¿no? De hecho, se sugiere como terapia, ¿no? De pronto, para ciertas personas, y también ayuda a regenerar el tejido social. Nosotros lo vemos por ejemplo, en estos espacios, en los pilares donde vas y pones una plantita y entonces llega otra persona y dice, ay, a mí también me gustan las plantas, voy a traer esta otra, ¿no? Y empiezas a generar conexiones, buenas, en vez de decir, bueno, o veo ese espacio y echo mi basura y luego viene otra persona y también, y al final se vuelve un montículo de basura, ¿no? Entonces, digamos que también da pie a eso, ¿no? A regenerar el tejido social que realmente está, pues, muy roto, ¿no? Y bueno, les puse esta tabla solo para recordarles. Vi que había algunos pocos que se acababan de integrar apenas, pero la importancia, ¿no? De que ustedes hagan su tablita, o sea, planeen qué es lo que van a sembrar. O sea, hay veces que a lo mejor ya sembramos como sea. Así le pasa a mi papá, ¿no? Compra muchas plantas y las empieza a poner una tras otra y luego veo un rosal al lado de una dalia y le digo, no puedes hacer eso, ¿no? Pero bueno, hay veces que lo hacemos como sea, como podemos y también a veces nos resulta, ¿no? Pero qué mejor si empezamos a tomar algunos datos, ¿no? Para saber qué requerimientos de luz necesita, si necesita sombra, bueno, más bien media sombra o mucha luz, ¿no? Que la humedad que requiere, cuántos días tengo que esperar para poder cosechar esa planta, ¿no? Porque yo siento que, por ejemplo, esta parte de los huertos es para las personas que somos como muy pacientes, ¿no? Sin, no va a suceder que siembres un jitomate y ya en 3 días lo tengas, ¿no? Esto no, pues vean los tiempos, los días a la cosecha, ¿no? Hay algunos que son cortos y si ustedes están empezando, les recomiendo a lo mejor empezar con esos para que no se frustren tanto, como los rabanitos, ¿no? Los rábanos, las lechugas son cultivos ideales para empezar, ¿no? Hablábamos también si saber esto, ¿no? Si a lo mejor yo estoy haciendo, creo que lo estoy haciendo todo bien, estoy abonando, estoy regando correctamente, está en una buena posición mi planta, pero de pronto se me muere, ¿no? O sea, llega un momento y se seca y entonces pienso que a lo mejor estoy haciendo algo mal, pero no, simplemente a lo mejor es su ciclo, ¿no? Decíamos que hay plantas que son perennes, es decir, que están ahí todo el tiempo, pero hay algunas que son anuales, es decir, llega su temporada, como decíamos el cempasúchil, y se seca y se muere. Y al año siguiente, sus semillas se quedan por ahí y vuelven a germinar y vuelve a retoñar esa plantita, ¿no? Bueno, otra. Pero, sí. Ok. Y saber esta parte como de las familias, ¿no? También decíamos, para no poner familias juntas, para ayudarnos en la rotación de cultivo. Recordar esta parte de los calendarios de siembra, que es el siguiente tema. Entonces, aunque ya medio que lo hemos tocado, lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahorita con ay, perdón, con un poquito de la agricultura urbana, ¿no? ¿Cómo surge y esto? Entonces, bueno, decir que pues la agricultura como dentro de las ciudades, pues no es algo ajeno, ¿no? O sea, en realidad los primeros asentamientos humanos se desarrollan ya cerca de suelos que están fértiles, ¿no? Hablamos de cuando pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, pues obviamente las personas sabían que tenían que estar cerca del recurso, ¿no? De un suelo fértil para abastecer a la población, y pues poder crecer, ¿no? O sea, si no tenemos
Hay gente que luego cuestiona como estas actividades, pero yo luego les pregunto, ¿y tú has dejado de comer? Pues no, ¿verdad? O sea, es una actividad primaria. Ya después a lo mejor habrá transformaciones de esto, lo volvemos mermelada y a lo mejor, no sé, entramos en otras dinámicas económicas, pero pues la base es la siembra, ¿no? Entonces, aquí les pongo unos ejemplos, ¿no? En Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? O sea, no solo como una forma de alimentarse, ¿no? De estar cerca de estos recursos, sino como también de manera estética, ¿no? O sea, el tener algo verde, y por eso es que, no sé si han visto en algunos hospitales, las sábanas son verdes o pintan las paredes de verde, porque se sabe que esos son colores que motivan a la recuperación, ¿no? Nos elevan el estado de ánimo. Entonces, no solo eso, ¿no? No solo la producción de alimentos. Ejemplos, ¿no? De estos orígenes también, pues los tenemos no solo en esas partes, latitudes del mundo, sino pues también aquí, ¿no? El sistema Chinampa, pues permitió el crecimiento de las ciudades, ¿no? De hecho, eran autosuficientes, ¿no? En estos sistemas, y no es que fueran muy pocos, ¿no? O sea, hubo momentos en que eran 150,000 personas, no solo digamos, este, en las inmediaciones de las Chinampas, por supuesto, sino como todo el imperio mexica que sabemos que se extendió bastante, ¿no? Eran muy buenos guerreros y conquistaron bastantes pueblos, y durante algún periodo de tiempo, pues toda esa gente era alimentada con las Chinampas, ¿no? Con la producción que se tenía ahí. Ahora ha cambiado un poco, ¿no? Aunque se mantiene la vocación de estos espacios, ¿no? Chinampas en Tláhuac, en Xochimilco, pues ya ha cambiado un poco, ¿no? De pronto también se han ido hacia producir de pronto más bien flores, que quizá es un negocio que les reditúa más, ¿no? Ya también es que somos muchísimos, ¿no? Y ya los alimentos a lo mejor no pueden salir todos de aquí, pero, pero ayuda, ¿no? Y justo cuando venía, me encontré con uno de estos mercados, no sé si por su casa se ponen, que son estos del campo a la ciudad, ¿no? Y entonces son productores que si bien están subsidiados por el gobierno para dar los precios bajos, porque decían 4 pesos el kilo de zanahoria, a 8 pesos el de cebolla, ¿no? Y entonces son precios realmente pues accesibles. Y, y muchos de esos productores pues son de aquí mismo de la ciudad, ¿no? Y entonces se ahorran el tener que estar trasladando sus productos, por ejemplo, aquellos que vienen, no sé, de Veracruz, que vienen de diferentes partes de la República, ¿no? Entonces, pues es parte de las cosas que nosotros deberíamos también poder empezar a participar de alguna forma, ¿no? A lo mejor no lo vamos a hacer como productores ahorita, pero como apoyando esa cercanía, ¿no? Que finalmente el hecho de que, como veíamos en el sistema agroalimentario, los costos se van elevando a medida que van pasando entre más intermediarios, ¿no? Más manos van requiriendo pues su moche, ¿no? Su tajada. Entonces, y además pues la cuestión como ecológica también, o sea, como imagínense toda la gasolina y los gases que se emiten, traer alimentos desde tan lejos, ¿no? No digamos aquellos que vienen en barco, que vienen en avión, es una cosa, que a lo mejor son muy ricos, ¿no? Esos productos, pero aquí también tenemos muchos otros, ¿no? Entonces, les decía, digamos, la agricultura urbana desde sus comienzos ha sido como una estrategia resiliente, ¿no? El ser resiliente tiene que ver con poder generar alternativas para poder contender ante posibles cambios. Y entonces cuando venga ese cambio, pues ya estás adaptado, ¿no? O sea, tú ya estabas preparado para eso. Entonces, ¿qué permite? Pues la subsistencia y
también no disociar como esta parte de lo urbano y lo rural, ¿no? Mucha gente, yo he visto, compañeros policías que vienen de diferentes partes de la República y vienen a trabajar pues en ese oficio, ¿no? De vigilancia. Y yo lo que he visto, o sea, muy comúnmente es que si encuentran un espacio pequeño de suelo, siembran, siempre siembran, y siembran maíz, y siembran la milpa, lo que sea, ¿no? Porque lo traen como muy arraigado. Y mucha gente, y pues de ahí es que vienen las ciudades, ¿no? Es que la gente mucha gente sí nació en la ciudad, pero ¿cómo se forman las ciudades? Pues a partir de la migración, ¿no? De personas que se empiezan a aglomerar en un punto. Entonces, estas personas traen sus costumbres, traen obviamente pues necesidades y ellos dicen pues donde sea que yo vea un espacio lo voy a sembrar, ¿no? Entonces, eh, digamos que lo que decía al principio de esta otra presentación, ¿no? Como que la modernización y la industrialización a partir del siglo XIX borró casi por completo el paisaje urbano, ¿no? Del paisaje urbano la agricultura. Entonces ahora ya todos son edificios, todo es gris, todo es humo, ¿no? Eh, y crea estas cuestiones de que hay gente que de verdad no sabe de dónde vienen los alimentos, ¿no? O que no conocemos, adelante Betty. Gracias, Karen. Bueno, compartir, seguramente algunos ya lo saben, pero aquí en Tlatelolco hay un huerto, ¿no? Que se construyó en uno de los edificios que se cayó con el sismo del 85. Duró muchos años el terreno, lo limpiaron por fin y después lo cedieron a alguien y entonces hoy tienen un huerto urbano ahí y está muy bonito. Puedes ir y visitarlo gratuitamente, dan talleres también. Y también una vez al mes hacen este mercado de trueque. Y eso me parece, o sea, muy, muy rescatable. Seguramente hay muchísimos más, ¿no? Pero eso me parece sumamente interesante. Y si tú lo ves desde arriba en un dron, sí se ve el área verde y hacen composta y hacen muchas cosas. Entonces yo creo eso es muy, muy bonito, me parece a mí. Y sobre todo aquí, a lo mejor no, en Xochimilco, Tláhuac, hay más espacios así, pero ya aquí en el centro de la ciudad es más difícil encontrar cosas como estas, ¿no? Y también ahí sobre Insurgentes, por el Monumento a la Raza, en medio del camellón de Insurgentes Norte e Insurgentes Sur, hay otro huerto también, y es para la comunidad, y también eso me parece increíble, ¿no? Esas iniciativas. Exacto, sí, 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 es así como un punto verde entre todo lo gris, ¿no? La experiencia del Huerto Tlatelolco también ha sido como muy buena, es una experiencia de resistencia también, ¿no? Porque muchas veces los quisieron quitar y ahora lo que dices del mercado del trueque, más bien como que se adoptó, ¿no? Esa es una iniciativa del el mercado del trueque en Michuca, que estaba más bien hacia el oriente de la ciudad, pero les quitaron los espacios y bueno, ahora qué bueno que se refugiaron ahí en el Huerto Tlatelolco. Y sí, empiezan a haber cada vez más de estos espacios, ¿no? Desafortunadamente no son tantos como uno quisiera, ¿no? O al menos de manera personal. O sea, esta cuestión del trueque también, en pensar en que no todo es dinero, que hay otras formas de intercambiar, ¿no? Con las michucas, por ejemplo, pues nos empieza a conectar de otras formas, ¿no? No solo de la forma capitalista. Entonces, eso está muy padre. Hay otro mercado igual del trueque que se llama Las Ávilas, pero no conozco muchos, ¿eh? Michuca, el de Las Ávilas, este, hay unos que son híjole, no me acuerdo, pero si me acuerdo, se los comparto, ¿no? Porque es algo que es muy padre. Incluso, por ejemplo, hacia el sur de la ciudad, dentro de la Universidad de la Unidad Latinoamericana, también, ¿no? Hay unos compañeros ahí que, que, digamos, han impulsado también esta parte de los huertos comunitarios y pues la gente va y hace su intercambio ahí, ¿no? A lo mejor no es que le dé mucho dinero, pero empezó siendo como una iniciativa de pronto para quizá pagar el servicio de basura, ¿no? Entonces, a partir de que vendan ahí
sus jitomates, lo que sea, pues se va haciendo un fondito para las cuestiones de mantenimiento, ¿no? Ahora, parece que es como nuevo, ¿no? Esta tendencia hacia la producción urbana de alimentos, pero la verdad en el norte global llevan haciendo esto mucho, desde hace muchos años, ¿no? Creo que ya les había comentado que buena parte, digamos, de las referencias de agricultura urbana, pues vienen de estos espacios, ¿no? O sea, de Inglaterra, de Canadá, ¿no? Donde se empiezan a crear en pequeñas superficies, ¿no? Privadas, en balcones, en terrazas, en azoteas, como decíamos, espacios públicos, parques, y en estas ciudades, ¿no? Del norte global, en Vancouver, en Canadá, en Nueva York, en Londres, en Berlín, en Tokio, ¿no? Y que nosotros empezamos apenas, o sea, no es que llevemos, seamos bebés, ¿no? Esto en México ya lleva como unos 20 años al menos, pero sí que le entramos un poco tarde, la verdad, ¿no? Pero nunca es tarde. ¿Qué otras cosas han motivado, no? Esos son los ejemplos del norte global, pero digamos en el contexto latinoamericano, ¿no? Tenemos el ejemplo del modelo cubano. Como ustedes saben, pues Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y este bloqueo, pues al no tener ciertos insumos ya, ciertos alimentos, pues hizo que los cubanos se movieran, ¿no? Y se movieron en el sentido de poder producir, ellos producían solo caña, pero entonces empezaron a tener que producir todos sus alimentos, ¿no? Porque nadie más les iba a vender. Entonces, hay por ahí un documental muy hermoso, se los voy a compartir, que habla justo de cómo se desarrolla el modelo cubano y además, como no tenían tampoco insumos como fertilizantes, plaguicidas, ¿no? Fungicidas, pues lo desarrollan de manera orgánica. Entonces, con todo lo que tienen con sus desechos, hacer composta. Entonces, es un ejemplo que a partir de la necesidad, pues surge algo hermoso, ¿no? Ese es un documental muy bonito, se los voy a compartir. Y bueno, hay otros ejemplos, ¿no? Que de pronto igual ante la necesidad, proyectos como Hambre Cero que se establecen en Brasil, donde se recuperan estos espacios para poder generar un huerto y luego poder alimentar a algunas personas, ¿no? Otro ejemplo latinoamericano, Pro Huerta en Argentina. En mi misma facultad, yo estudié en Facultad de Ciencias, en la UNAM y en Ciudad Universitaria. En la parte de arriba había una azotea donde se producía lechugas y algunos otros pocos vegetales, ¿no? Pero de ahí es que se abastecía la cafetería y daba precios pues muy accesibles a los estudiantes, ¿no? Cuando eres estudiante no tienes luego mucho dinero y entonces había desayunos a 10 pesos, 12 pesos, a mí me tocó así, ¿no? Y se subsidiaba pues parte de cosas que ellos mismos producían. Sí, todavía está el comedor de ciencias y en la parte de arriba tienen producción de lechugas hidropónicas. Eso creció, eso ya creció. Y ahora tienen algunos otros invernaderos en Puebla y así, ¿no? Entonces, pero digamos que fue la semilla, ¿no? O sea, ante una necesidad, pues entonces se desarrollan estas otras alternativas, ¿no? Pues no nos vamos a morir de hambre. Uh-huh. Estos son otros ejemplos, ¿no? De experiencias ya en la ciudad, ¿no? A lo mejor en espacios donde no hay suelo, pues entonces en cajas, ¿no? En cajas de plástico, en guacales de madera. Este ejemplo está muy padre, ¿no? De pronto también hubo un boom aquí en México, hace, pues, ¿qué será? Como 15 años, de las azoteas verdes, pero las azoteas verdes eran como los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Eran básicamente estéticos, como si ustedes ven, pues los jardines, ¿no? Del castillo de Chapultepec, son impresionantes, como tienen ahí árboles y todo, pero, o sea, está bien,
está bien tener eso, pero qué mejor que además todo eso verde también no lo podamos comer, ¿no? Entonces, digamos, en construcciones modernas empiezan a valorar este papel, ¿no? No solo de lo estético, sino que hay algunas otras certificaciones que para las construcciones nuevas se están implementando, que son certificaciones LED, que se llaman así, pero que tienen que ver con que tienen que tener medidas hacia la sostenibilidad, ¿no? En ese sentido, pues están obligados a tener sistemas de captación de agua de lluvia, de pronto a lo mejor tener espacios con ventanales muchos más grandes para no consumir tanta energía eléctrica, poder tener áreas verdes que acumulen CO2, ¿no? En esta cuestión del cambio climático. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, se han creado diferentes iniciativas, tanto en camiones como en edificios, decíamos, en unidades, en espacios públicos, con y sin suelo, ¿no? Entonces, bueno, esto solo para decir que la agricultura urbana pues no es una reliquia del pasado, ¿no? De las chinampas y así, ¿no? Esta agricultura va a incrementar cuando la ciudad crece, siempre que venga con una persona que está conectada al suelo, ¿no? Como les comentaba de los compañeros policías. Entonces, pues es una práctica que integra, ¿no? A diferentes sectores pobres de la población urbana. Generalmente está como ligado a esto, ¿no? O sea, como, pues si siembras es porque pues vienes de un ambiente rural, vienes de un ambiente pobre, ¿no? Pero que empieza a cambiar este sentido, ¿no? Incluso ahora pues sectores pues quizá más acomodados dentro de la sociedad empiezan a hacer esto, ¿no? Y se ven como hippies o como algo y dicen, qué padre, ahí tengo mi huerto, ¿no? Pero empieza a cambiar esas percepciones y eso es lo importante, ¿no? Decíamos que en esta parte de la autonomía, ¿no? Esta agricultura urbana sirve para abastecer algunos hogares. Hay mucha gente que de verdad solo sobrevive, ¿no? Pues de su traspatio, de lo que puede obtener en el traspatio, y es una forma de vida y para también decir, pues es que a lo mejor pensamos, es que ¿cuánto puedo producir en este pequeño espacio? Pues se van a sorprender en realidad de todo lo que podemos producir en estos pequeños espacios, ¿no? Entonces, y pues en algunos casos, quienes tienen terrenos un poquito más amplios, que era lo que hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos en nuestra primera sesión de quién alimenta al mundo, de este informe del grupo ETC, pues vemos que son ellos, ¿no? Quienes realmente están alimentando al mundo y no la cadena agroindustrial, ¿no? La agroalimentaria. Digamos, algunos cultivos en el contexto urbano que se pueden producir, ¿no? En macetas, pues también están las frutas. También pensamos que es muy difícil, y a lo mejor sí es difícil, pero se pueden producir frutas, ¿no? En macetas. Algunas verduras, cereales, incluso algunos animales, ¿no? O sea, ya hay modelos de crianza de animales como gallinas, codornices, que pueden, que se pueden compartir en el espacio urbano, ¿no? Entonces, aunque estos sistemas pues están enfocados básicamente al autoconsumo, ¿no? Porque los espacios en la ciudad son limitados, pues se pueden generar algunos excedentes, ¿no? De pronto, que se puedan emplear justo en trueques, ¿no? O que se vendan en pequeñas proporciones o en estos mercados emergentes, ¿no? Creando pues redes de productores y consumidores solidarios que sabemos, ¿no? Cuánto cuesta producir esto, o sea, en tiempo, a lo mejor no solo en la cuestión material, ¿no? Pero el tiempo que le dedicamos a generar estos otros cultivos. Aquí hay uno, por ejemplo, que es otro cultivo alimentario, ¿no? Que es la kombucha, por acá les pongo espirulina, el kéfir, ¿no? Huevito, y entonces de pronto si nosotros también empezamos a crear estas redes, podemos intercambiar, ¿no? En algún momento con un amigo pensamos en que a lo mejor no todos podemos producir todo, ¿no? Pero que a lo mejor en la azotea de uno
se produzca lechuga y otro a lo mejor se dedica a producir jitomate y luego hacemos trueque, ¿no? Y entonces pensando en que esta idea pueda ser compartida por varios en una unidad habitacional, ¿no? Pues entonces podríamos tener realmente alimentos para todos, ¿no? Otra de las cosas es que el establecimiento de estos puertos, ¿no? Favorece la resiliencia del ecosistema humano. Hablábamos de este concepto de resiliencia hace ratito. ¿Por qué ustedes creen que establecer un huerto urbano favorece la resiliencia? En el contexto, pues sí, urbano. Pues porque podemos encontrar fortaleza y sobreponernos, ¿no? Digo, sobre todo, yo pienso, y lo digo como testimonio, en este tiempo de pandemia, tener un huerto, pues podías salir a tomar el sol, a cultivar algunas cosas, y te fortalece aún en medio de situaciones tan difíciles, ¿no? Y sales fortalecido, por eso creo que son muy importantes, además de generar comunidad y cosas de estas. Claro, ¿no? Justo esta pandemia nos hizo ver mucho eso, ¿no? Esta como incertidumbre de saber si íbamos a tener o no alimentos, que si iban a dejar pasar los camiones, que si la central de abastos estaba llena de COVID y no podían los tianguistas ir por nuestros alimentos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, si nosotros tenemos un huerto, pues al menos nos podemos alimentar de ciertas cosas, ¿no? Ya decíamos, eso es algo muy importante. Y como decías, no solo en la parte como alimenticia, sino como en la parte emocional, ¿no? Pero también imagínense eh, cuando hay lluvias, ¿no? O sea, parece de pronto, yo les decía como paradójico, ¿no? De pronto se vienen las lluvias y en la Ciudad de México pues nos inundamos. ¿Por qué? Porque éramos una cuenca, ¿no? Éramos una cuenca endorreica, una cuenca cerrada. Entonces, pues el espacio no olvida su origen y además si está todo lleno de pavimento, de cemento, pues no hay lugares donde se infiltre el agua. El hecho de tener un espacio, ¿no? Como un huerto comunitario, por ejemplo, permite que se infiltre agua, ¿no? Evita inundaciones, por ejemplo, ¿no? O al menos puede captar bastante de ese excedente de agua, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay varias formas en cómo un huerto puede ser un punto, no una estrategia clave en épocas pues, de disturbios, de crisis sociales, ¿no? Que veíamos de pronto de inestabilidad política y económica. Entonces, bueno, esto ha pasado pues en la historia en muchas situaciones, ¿no? Incluso ha sido parte como de cómics, ¿no? Aquí está Batman y sembrando el jardín de la victoria, el tío Sam, ¿no? De los gringos, promoviendo esta parte de la agricultura, ¿no? En tiempos justo de guerra, ¿no? Y estas son imágenes de la guerra civil, en donde, pues, obviamente, pues, se cortaron los puntos de comunicación, no había que comer, y pues nada, la gente se puso a sembrar, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que además de garantizar este abastecimiento básico, pues también reflejan los propios intereses, ¿no? Y tradiciones de quien la practica. Viene gente y dice, no, pues yo hago en el maíz, hago o no hago el aporcado, ¿no? O hago esta técnica como el doblado. Y entonces empiezan a compartir, ¿no? Todo ese conocimiento, ese bagaje, de cómo realizar estas prácticas agrícolas, ¿no? Que también enriquece bastante. También, pues justo, reconectarnos, ¿no? Con la naturaleza, saber de dónde vienen nuestros alimentos, el poder sentir y ensuciarnos con la tierra, ¿no? Vean esta imagen, es como preciosa, a mí me encantaría que así fuera, ¿no? Espero en algún momento, ya se ven aquí a ciertas cosas, ¿no? Como
como los teleféricos, ¿no? De pronto las celdas solares, ya también uno puede ver, como dice Betty con los drones, ciertos espacios, ¿no? Que se ven verdes en mi casa, ¿no? Su casa, luego pasan seguido los helicópteros, ¿no? Como que ven mucho verde y dicen, no, aquí está pasando algo raro, ¿no? Y se quedan un rato, sí los he notado, ¿no? Pero ojalá dejara de ser extraño para volverse la normalidad, ¿no? Y en ese sentido también, pues es que a principios del siglo XX, por ejemplo, en Inglaterra hay un movimiento que se llama Movimiento de las Ciudades Jardín, ¿no? Garden City Movement. Y, y no solo ahí, ¿no? Nosotros de hecho también tenemos algunas ciudades jardín en la ciudad. Me viene a la mente pues Jardín Balbuena, ¿no? O sea, se crean con esa idea de que debe de haber un espacio verde, ¿no? Dentro de todo lo gris debe de haber algo verde. Y eso pues ya dijimos pues varios de los beneficios de los cuales existen, ¿no? Sin embargo, como les decía, muchas de las ciudades del norte global pues están diseñadas así. En Latinoamérica pues a veces pues ante la necesidad de la vivienda pues es que no hay un arquitecto, no hay un diseñador que diga, bueno, esto va a ir así de manera ordenada, ¿no? Sino simplemente estalla y surge, ¿no? Pero sí que hay espacios diseñados de esa manera, ¿no? Y que son espacios muy agradables en los cuales vivir. En esta diapositiva lo que quiero ponerles también es que esta agricultura urbana pues tiene efectos, ¿no? Sobre como el espacio, el paisaje urbano, sobre sus habitantes. La gente que vive, por ejemplo, en alrededor del huerto Tlatelolco, pues es mucho más consciente, ¿no? Ahora de dónde vienen los alimentos, se empiezan a vincular con estas prácticas, como bien nos decía Betty, ¿no? Con el compostaje, con el reciclaje. Entonces, va teniendo un efecto, ¿no? El hecho de que tú pongas algo, incluso desde que plantas un arbolito en la calle, ¿no? Como que la gente alrededor dice, uy, ¿qué pasó, no? ¿Qué es esto? Y se empiezan a conectar, como les comentaba, ¿no? O sea, no es lo mismo que vayas y pongas un árbol a que vayas y dejes una bolsa de basura, ¿no? Y entonces, pues estos barrios, ¿no? Estos espacios se revalorizan, de hecho empiezan a aumentar, o sea, esta cuestión de la plusvalía, un espacio que tiene más verde, económicamente es más valioso que un espacio que es gris y que está lleno de basura, ¿no? Entonces, porque tiene pues un carácter pues como orgánico, ¿no? Y permite respirar mejor. A mí me encanta, por ejemplo, en casa tenemos un invernadero eh, con lechugas, y cuando entras en ese espacio hasta respiras distinto, ¿no? Dices, ¿qué está pasando? Pero es todo el oxígeno, ¿no? Que están produciendo esas plantitas en conjunto y que claro que mejora tu calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, este personaje que siembra en todas las banquetas, ¿no? Lleva sus instrumentos, rompe el cemento y siembra lo que sea, siembra milpas, siembra plantas ornamentales, lo que sea, ¿no? Y se empiezan a ver otros movimientos, ¿no? Se empieza a visibilizar justamente esto, ¿no? O sea, como las transnacionales, lo que veíamos en nuestra primera sesión, ¿no? Nos quieren imponer, nos quieren limitar en la cuestión de alimenticia, ¿no? Ponernos 50, 60 especies cuando sabemos que hay miles, ¿no? Y además también decirnos cómo tenemos que alimentarnos, ¿no? Y de pronto no solo consume 3 granos, sino que el grano que consumes también que sea transgénico, ¿no? Entonces esas son cosas bueno, que también van surgiendo a partir de esto, ¿no? Porque sabemos que en lo personal al final también se vuelve político, ¿no? Entonces, bueno, esto para otra vez retomar esta diapositiva, ¿no? De los beneficios que implica tener un huerto urbano, ¿no? No solo la producción de alimentos, recuperar el territorio,
¿no? Decíamos, el ejemplo que nos dio Betty es excelente, ¿no? Un espacio de ruido, que nada, solo era una fuente de polvo, pues se vuelve un entorno de crecimiento, de capacitación, de intercambio de saberes, ¿no? Obviamente producción de alimentos, ¿no? Esto también nos va llevando a liberarnos un poquito como del sistema, ¿no? Ser más autónomos, empezar a hacer las cosas por nosotros mismos, que es la autogestión. Un freno a esta modernización y al proceso industrial tal como se concibe, ¿no? Decíamos que también nos provee salud emocional y física y ayuda a regenerar el tejido social, ¿no? Entonces espero que con un poco con estos ejemplos quede claro cuáles son los beneficios y seguro que habrá otros, ¿no? Hay gente que lo ocupa más en el sentido como educativo, el huerto como una forma de enseñar, entonces pues tiene seguro múltiples beneficios y cada quien sabrá adaptarlo pues a sus necesidades, ¿no? Entonces, hay 5 criterios, más o menos, desde un punto de vista, ¿no? De clasificación de los huertos urbanos, ¿no? Entonces, aquí les pongo, justo, aunque no hay una clasificación oficial, ¿no? O única, podemos distinguir los huertos urbanos que se generan en recipientes o soportes de cultivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver uno a uno, ¿no? Los tipos de sustrato, ¿no? Hay sustratos que son orgánicos, otros que son inorgánicos, los tipos o técnicas o tratamientos, cómo se administra el riego también implica diferenciar ciertos tipos de riego y la finalidad del huerto. Como les decía, habrá huertos que se destinen meramente a ser productivos, pero habrá algunos otros que sean más bien educativos, ¿no? O habrá algunos otros que se establezcan con algún fin político quizá, ¿no? Entonces, pues eso también, digamos, es un criterio para clasificar a los huertos, ¿no? Vamos a ver los huertos según el sustrato empleado, y es aquí donde vamos a empezar a hablar un poquito de los sustratos. Entonces, los sustratos son materiales que pueden ser orgánicos o inorgánicos y que se utilizan para cultivar, ¿no? Algunos solo son de soporte. En el caso, por ejemplo, de la hidroponía, los sustratos que se ocupan como la agrolita, el tezontle, sí proveen, el tezontle en particular provee ciertos nutrientes, poquitos, como hierro y así, pero o sea, los principales que requieren las plantas no los provee. Entonces ahí funciona solo como un sustrato de soporte y no para aportar nutrientes, ¿no? Generalmente los que aportan nutrientes pues son, pueden ser de síntesis química o, o pueden ser como más bien orgánicos, ¿no? Vamos a ver un poco de eso. Entonces, en general no se ocupa un solo sustrato, ¿no? A lo mejor ustedes han comprado una planta y entonces compran una maceta porque pues en general nos la venden como en bolsitas, ¿no? Que son sistemas, digamos, de soporte. Durante un tiempo funcionan bien, pero ese espacio en donde está creciendo esa planta que nos venden así hermosa, pues no va a poder sobrevivir mucho tiempo en esa bolsita, ¿no? Tendremos que cambiarla. Y entonces, cuando la cambiemos, pues le vamos a tener que rellenar toda esa maceta más grande, ¿no? Y hay veces que cometemos el error, ¿no? De comprar